me recordó ahorita lo que dijo el hermano Ulises. Hace muchos años yo trabajaba en un ministerio cristiano, la Liga Bíblica. Muchos años trabajé ahí. Es un ministerio mundial muy famoso, ¿no? Entonces, te estoy hablando de hace muchos años. Y llegó un hermano de corte tipo pentecostal arminiano. ¿Sí se entiende esa denominación? Pentecostal, pues todo el mundo sabe quiénes son los pentecostales, ¿no? Pero los pentecostales normalmente, por no decir casi todos, son arminianos. No sé si se entiende la expresión arminiano, ¿no? Los arminianos son como lo que mencionó él, son los que creen que si no te cuidas, puedes perder la salvación, puedes caer de la gracia. Son los que creen que tú participas un poco en la salvación, que el hombre no está totalmente contaminado de pecado, sino nada más una parte. No cree que un cristiano, una vez salvo, siempre salvo. No creen ese tipo de cosas. Ellos creen que Cristo murió por todos, no nada más por su pueblo. Y en fin, tienen esas diferencias de nosotros, por eso digo arminiano. Bueno, este hermano llegó, estaba evangelizando a alguien y llegó a la oficina conmigo y creyó que yo era alguien espiritualmente, ¿no? Yo no era nadie, entonces, no soy nadie de hecho, pero creyó que yo era alguien importante porque trabajaba en el ministerio. Entonces llegó conmigo y inmediatamente capté que era lo que quería. Quería que yo orara para que salvara a esa persona que llevara, ¿no? Que hiciera una oración poderosa de salvación. Entonces, y ellos creen en la imposición de manos, o sea, que una vez que yo ore, pues le ponga la mano y pues hay transferencia y el Espíritu Santo llega y lo salva. Entonces, pues yo sabía que él creía eso, entonces me sentí comprometido y lo único que hice fue, pues lo correcto. Oré muy tranquilamente por el muchacho que es inconverso y oré para que Dios le diera arrepentimiento, que quebrantara su corazón, que reconociera que Cristo es su Salvador y bla, bla, bla. Le hice todo eso y sí le puse la mano, pero en el señal como de paternidad, así como que sintiera que alguien estaba interesado en su condición pecaminosa que él tenía. El caso es que termino la oración y veo que mi hermano carismático pentecostal, así con una cara de decepción, como, ¿eso fue todo? Esa es la oración tuya. Y cambió tema y se fueron. O sea, él creía que iba a ser una oración poderosa, quebrantamiento, y ahí iba a recibir el Espíritu Santo este muchacho. Eso no existe, ¿no? Eso no es así. Ahora, ¿por qué te platico eso? Porque tiene que ver, el día de hoy hay mucha distorsión sobre cómo se salva la gente. ¿Cuál es el plan de salvación? Hay mucha distorsión sobre eso. Hay personas, yo vengo de una iglesia así, yo vengo de una iglesia bautista muy conservadora, donde me enseñaron a pasar al altar. Para empezar, no existe el altar, ¿no? Ya no existe, eso era en el tabernáculo, ya no tenemos templo, no existe el altar. A mí el llamado al altar, yo pasé al altar a recibir a Cristo supuestamente, ¿no? Cree que la gente hay que hacer el llamado para que reciban a Cristo, eso no viene en la Biblia, no es necesario. La famosa oración de salvación a mí me la hicieron y no fui salvo hasta después. Sí. A la gente cree que mi madre me enseñó que si tú haces buenas obras te salvas. ¿Sí? Que la confirmación, el bautismo, membresía, asistir a la iglesia, la Santa Comunión, guardar los 10 mandamientos, dar caridad, ser buen vecino, llevar una vida moral y respetable, todo eso te salva o te ayuda en la salvación. Y no sé en qué posición estás tú, si tú crees eso o no lo crees, ¿verdad? Por ejemplo, en el mundo se piensa que al final, cuando tú te mueres, va a haber una balanza en la mano del Señor y va a decir, Juanito, hiciste todo esto malo y todo esto bueno, pesó malo, vas para abajo, al infierno. Así que, no, pero que yo que la alabanza, sí, pero vas para abajo. Pero Juanito tiene una familia que es muy religiosa y posiblemente Juanito califique para ir al purgatorio. Entonces su familia va a orar mucho, va a hacer misas, va a dar unas indulgencias ahí al Padre para irle purgando poco a poco un poquito más de los pecados y pueda pasar a la vida eterna. Eso es lo que mucha gente cree el día de hoy, ¿no? Para empezar, ni existe el purgatorio ni nada. Una vez muerto hay dos destinos, al Señor o al infierno, no hay más, todos, ¿no? Entonces, bueno, nada de eso es bíblico. Por ejemplo, ¿se acuerdan del ladrón de la cruz? ¿Qué hizo el ladrón? ¿Pasó al altar? ¿Oraron por él? ¿Qué obra hizo él? ¿Cómo se salvó? Es más, eran dos y los dos estaban injuriando a Jesús y pasó algo extraño. De repente uno de ellos reprende al otro y lo regaña y le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué pasó ahí?
¿Qué pasó? ¿Cómo fue salvo ese hombre? Tan facilito, mande. La gracia, exactamente. El rey David. Todo el mundo hablamos maravillas de él, pero fue terrible hombre. Tanto que Dios no le permitió que construyera su templo. ¿Por qué? Porque sus manos estaban manchadas de sangre. Era un asesino. Fue un adúltero, no una vez, muchísimas. Asesino de su propio pueblo. Mal padre, a todos sus hijos los crió mal. Hubo incesto en su propia familia por culpa de él. ¿Sí? Le dio un golpe de estado a su propio hijo por ser un mal padre. Fue mal esposo. ¿Y se salvó? ¿Cómo se salvó? Bueno, ese es el punto y es lo que quiero que veamos el día de hoy. Entonces, según los versículos que leyó Ulises, Efesios 2, del 8 al 10, según ese pasaje, ese es el proyecto de rescate de Dios, o la plan de salvación, como le quieras. Y dice que la salvación es inmerecida e imposible de obtener. Fíjate qué es eso. Eso derrumba a cualquier persona. Esas son buenas noticias. La salvación es inmerecida e imposible de obtener. ¿Cómo? ¿Será cierto eso? Y los salvos deben glorificar a Dios con sus acciones. ¿Será cierto todo eso que estoy diciendo? A ver, vamos a ver. La salvación es inmerecida, según 2 del 8 al 9. Esa es una noticia terrible, ¿sí o no? ¿Sí o no? Tú dísela a cualquiera y dile, eso es imposible. O sea que no me puedo salvar. Es imposible, no te puedes salvar. ¿Cómo le vas a decir eso a una persona? ¿Estoy correcto o no estoy correcto, hermanos? A ver, se atoró. Porque por gracia soy salvo, ya se la saben de memoria, me imagino, por medio de la fe, y eso no es de ustedes, es un don de Dios, y no es por obras para que nadie se gloríe. Yo sé que aquí cada domingo hablamos de la gracia. Es más, los cantos, gracia, en el sermón, gracia. Pero ¿qué es la gracia? La mayoría de la gente conoce o usa el lenguaje de la gracia, pero no todos saben qué significa gracia. Casi no todos saben qué significa, o no lo entienden, vaya. ¿Por qué te digo esto? A mí me ha tocado hermanos de la iglesia que me dicen, no soy así como oigo eco, que me dicen, hermano, ¿por qué Dios no salva a mi papá? ¿Por qué Dios no salva a mi mamá? ¿Por qué no Dios salva a mi esposa, esposo? ¿Por qué Dios no salva a mi hijo? Una persona que hace esa pregunta no entiende la gracia. ¿No ha entendido la doctrina de la gracia? ¿Cómo hace esa pregunta una persona? Cuando tú entiendes la gracia, dices, ¿por qué me salvó a mí? Pero no cuestionas lo otro. No puedes cuestionar lo otro. ¿Por qué te salvó a ti más bien? ¿Sí se entiende lo que quiero decir? O sea, una persona que no entiende la doctrina de la gracia y la doctrina del hombre, no entiende. No digo que no sea salvo. ¿Cómo haces esas preguntas, esos cuestionamientos? ¿Por qué no salva a todos los niños de África? ¿Por qué haces esa pregunta? ¿No has entendido? Porque no se entiende el concepto de gracia. ¿Sí? A ver si explico un poquito más. A ver. Mira, lo que pasa es que muchos caemos en un concepto muy simplista de Dios. Dios es amor y Él es perdonador. Y ahí me quedo. Bueno, te voy a dar una mala noticia. Ese Dios no existe. Ese Dios no existe. El Dios bueno, amoroso y perdonador no existe. Jesús no es así. ¿Están de acuerdo o me van a linchar? Juanito ya se rió. Ese Dios no existe, porque el Dios de la Biblia sí tiene amor y es perdonador, pero tiene un montón de atributos más que son parte de su personalidad, y todos trabajan en armonía. No puedes quitarme tres y dejarme estos a un lado y decir, es que esta es la personalidad que me gusta de Jesús, pero estos no puedo, porque ese ya sería un Dios falso, un Cristo falso. ¿Sí? Por ejemplo, tres sencillitos: santo, justo e ira. Estos tres atributos lo tiene Dios, Jesús. ¿Sí? Y tienen que tener relación. Entonces, el que no tiene relación con el pecado, así que él, Jesús, no tiene relación con el pecado. Entonces Jesús, Dios, no puede relacionarse con una persona que tiene pecado. ¿Por qué? Porque Él es santo. Y como es justo, tiene que castigar su pecado. Y como tiene ira santa, tiene que descargar su ira sobre esa persona. ¿Dónde quedó el concepto que dijimos al principio? ¿Sí o no? Mira, la idea es que quiero fundamentarles bien el concepto de la gracia, el concepto, lo que significa gracia. Tenemos que entender la doctrina de Dios y la doctrina del hombre. ¿Qué hay en la doctrina del hombre? Creo que esto lo puse, mira.
Por cuanto todos, ¿quiénes son todos? Todo ser humano. Desde esta niña chiquitita hasta el más anciano. Todos, dice que pecaron. Todos. ¿Y qué sucede? Hay una consecuencia. Entonces, como todos pecaron, no tienen a Dios. No, pero yo siento en mi corazón, puedes sentir lo que quieras, pero aquí dice que todos, por consecuencia de haber pecado, están separados de Dios, destituidos. Allá está Dios y acá están ellos. ¿Qué es el infierno? Separación con Dios. Jamás van a tener a Dios en el infierno. Por eso la ira se vacía. ¿Sí? Y dice todos, no hay excepción de ser humano. Es una noticia terrible. Ahora, ¿no me crees? Estamos hablando de la doctrina del hombre. Mira qué dice Dios. No hay justo. Justo significa inocente. No existe nadie que sea inocente. Y si nadie es inocente, ¿qué tiene que hacer un juez justo? ¿Qué tiene que hacer un juez justo? Condenar. Dios es un juez justo. Estamos. No hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, dice. Todos se desviaron espiritualmente. Entonces todos somos culpables de pecado. No existe persona. Ahora, ¿y hay otra consecuencia? Sí. Romanos 6:23, ¿qué dice? La paga, la factura, la cuota del pecado, ¿cuál es? Muerte. ¿Cuál muerte? ¿Biológica? No. Bueno, sí. Pero la otra, ¿cuál es? La espiritual. Entonces la consecuencia de haber pecado es que todos tienen que morir. Entonces yo como pregunto, ¿por qué Dios no salva a mi madre? ¿Cómo voy a hacer esa pregunta? Que no acabo de leer las leyes. Yo no puedo hacer esa pregunta, sino debo decir, ¿cómo es que a mí me salvó? Si entiendo el concepto de la gracia. A ver, te pongo un ejemplo. Vamos a suponer que hay imagínate la peor cárcel del mundo, donde están los peores delincuentes y personas del mundo, pederastas, secuestradores, asesinos, y no nada más mataron una vez, sino cientos o miles de veces. Las peores personas están en esa cárcel. Y llega un juez y dice, voy a perdonar a 100 personas. ¿Qué es eso? Y 100 personas se ofrecen como voluntarios para que ellos paguen su condena, pero esos 100 asesinos y pederastas y secuestradores y violadores los voy a dejar en libertad. ¿Cómo se llama eso? Gracias. ¿Tú crees que merecían ser perdonados esas personas? No pueden ser perdonados, es injusto. Pero como 10 se ofrecieron a pagar en su lugar, esos 10 quedan en libertad. Eso se llama gracia. ¿Te fijas? ¿Entiendes lo inmerecido que es la gracia? ¿Qué hicieron ellos para obtenerlo? Nadie. Alguien tuvo que sufrir. Eso es gracia. Entonces no podemos decir, ¿por qué no le das gracia a ella? ¿Por qué no le das gracia a mi papá? No puedo decir eso. ¿Sí se entiende? Sino, ¿cómo recibí gracia yo? Eso deberías de creer, de pensar. ¿Estamos? Muy bien. Y gracia lo reducimos a un concepto, yo creo que por eso no lo entendemos, favor inmerecido. Sí, pero eso no me dice mucho. Pero es un favor inmerecido, ¿verdad? Entonces el asunto es entenderlo bien todo esto, que no puede ser ganado porque está relacionado con el tema que estamos viendo, ¿verdad? Entonces se supone que un cristiano que sí entiende el concepto de la gracia, la doctrina del hombre, la doctrina de Dios, si la entiende, es la persona más agradecida. ¿Por qué? Porque es la persona más bendecida del mundo, cualquier cristiano. Por lo tanto, es una persona sumamente agradecida. Sí, se supone. Entonces, ¿cómo es el plan de salvación de Dios? Mira, como estamos hablando, la salvación es inmerecida e imposible de obtener. ¿Por qué? Porque somos salvos por gracia. En una ocasión, Jesús hablaba con sus discípulos, los apóstoles, y estaban hablando de la vida eterna y todo eso, y le hacen la pregunta, Señor, ¿quién podrá ser salvo? Fíjate, a sus discípulos, ¿qué crees que les dijo Jesús? Ven, vamos a hacer la oración. Pásale al frente. ¿Sabes qué le dijo Jesús? Es imposible para hombres, pero para Dios es posible. O sea, ustedes no pueden hacer nada para salvarse. Nada. Pero Dios es posible. Pues no les digo que van a ser salvos. ¿Sí me entiendes? El hombre es imposible que se salve. Dentro del plan de Dios, el hombre es imposible. La única manera de que el hombre se salve es que yo, Dios, actúe. Si yo no actúo, nadie se puede salvar. Entonces ya entendiste que no hay nada que podamos hacer. Por eso todo lo que dije al principio es falso. Es imposible. No hay nada que yo pueda hacer para salvarme. Así que Dios, en su misericordia, derrama, fíjate la expresión, gracia salvífica, ¿sí?, al pecador escogido.
Y dije salvífica, no gracia común, y le otorga a ese cadáver, ahora le otorga vida, y al tener vida, ahora puede creer o puede tener fe. ¿Qué hizo la persona? Nada. ¿Qué hizo Dios? Todo. Fue un don. Eso es un don. El otorgar la gracia y el otorgar la fe es un don. Ya a veces empieza un problema. Esa persona ahora empieza, como tiene vida, ahora sí puede creer. Antes no podía creer. ¿Sí? Pero la cuestión no es nomás tener fe. En la mañana prediqué sobre Corintios y hablábamos un poco de la fe. Y le dije, no todos los creyentes son salvos. Y la gente se me quedó así. No todos los creyentes son salvos. Afuera hay un montón de creyentes. Tú pregúntale a todo el vecindario que si creen en Cristo te van a decir que sí. ¿Y cuántos de ellos son salvos? Lo más seguro es que casi ninguno. ¿Por qué? Porque son creyentes, no nacidos de nuevo. Son personas que tienen fe, pero no tienen fe en el objeto correcto. ¿Cuál es el objeto correcto? El Jesucristo de la Biblia. ¿Me entiendes la diferencia? Hay un montón, miles de fe, pero nada más una fe salva. Hay muchas fe, no nada más una salva, la fe salvífica, la que da Dios, no la que yo genero, que es diferente. Esa fe debe estar basada únicamente en la obra y los méritos del Salvador, del Señor Jesucristo. Entonces yo tengo que conocer quién es Jesús y qué hizo y confiar en Él. Si yo no confío y nada más lo sé, mi fe no sirve de nada. ¿Se entendió la diferencia? Por eso hay mucha gente que es creyente pero no es salva. Ahora, es responsabilidad del creyente, una vez que tiene fe, desarrollarla, alimentarla, nada más. ¿Por qué te digo eso? Porque en muchas ocasiones la gente cae en idolatría de su propia fe o cree que son salvos por su fe. Pero la gente no se salva por la fe, se salva por Cristo y por gracia. La fe es un medio nada más, ¿sí te fijas? Entonces a veces la gente puede caer en propia idolatría de su propia fe. ¿Sí? Mira, si yo tengo una fe muy grande en Dios, no me voy a salvar. ¿Entendiste lo que dije? Si alguien cree en Dios, pero con una fe enorme, no se salva. Si yo creo en Cristo de los católicos, no me salvo. Si yo creo en el Cristo de los apostólicos, mormones, testigos, luz del mundo, etcétera, 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 de cualquier otra secta, no me salvo. Porque tiene que ser una fe en el objeto correcto. Y el objeto correcto es el Cristo de la Biblia, no uno que se parece al de la Biblia. ¿Sí? Y mencioné que Dios derrama gracia salvífica. ¿Por qué mencioné eso? Acuérdense que tenemos dos tipos de gracia. La gracia común, que es la que Dios derrama sobre todo ser humano, sea bueno y malo, sea converso o inconverso. Y la salvífica es la única que le dan los escogidos. Y ahí es por medio de la fe. ¿Perdón? Por ejemplo, Mateo 5:45 dice: para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos y que hace salir el sol sobre buenos y malos y que hace llover sobre justos y injustos. Eso es gracia común. Dios sana de enfermedades mortales a los inconversos. ¿Por qué hace eso? Por su gracia común. Eso es amor. Pero no los va a salvar. Hay gente que entra a centros de rehabilitación, al AA y otro tipo de cosas que no son bíblicamente recomendables y dejan las adicciones. ¿Por qué las dejan? ¿Porque funcionan? No, por la gracia común. ¿Sí? Es igual si están fuera o están dentro. Si Dios derrama la gracia, la dejan. Yo caí en ese tipo de problemas del alcoholismo y caí en la adicción. No tuve necesidad de ir en un centro de ellos, sino que la gracia de Dios me sacó de esas cosas. Y cuando yo conocí una persona que sí tuvo que recurrir a esos, porque ser inconverso, me dijo: ¿cómo le hiciste? Pues Dios me lo quitó, simple y sencillamente. No tuve que recurrir a esos lugares, porque no es necesario. Cuando Dios te derrama la gracia, ¿me explico? No es necesario. Y la gracia especial o salvífica es la que Dios otorga solo y exclusivamente como don a sus escogidos. Por eso le dice en 1 Pedro 2:9: ustedes, es la iglesia, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. No está hablando de la humanidad, está hablando de su pueblo nada más, ¿verdad? Entonces, continuamos. La salvación es un paquete, dijimos.
que es lo que a veces los carismáticos no entienden. La salvación es un paquete que empieza antes de la fundación del mundo, con la predestinación, elección, redención y todo eso, ¿no? Entonces, en conjunto, todos los elementos, sin excepción alguna, todos los elementos son obra de Dios, no mía. No mía. Es un don de Dios, dice. Dice Salmo 3:8, la salvación es de Jehová. ¿Dónde entra el hombre ahí? Entonces, este ejemplo a veces lo toman, dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de ustedes. ¿Qué cosa no es de ustedes? Ni la gracia ni la fe. Es un don. Es un don de Dios que les da. ¿Me explico? Nada es mío, todo es de Él. ¿Qué hice yo para salvarme? Nada. Pues estaba muerto, ¿qué voy a hacer? Si la fe o cualquier otro elemento de la salvación participara en el ser humano, esa salvación ya sería por obras. ¿Me explico? Si dependiera de mí la fe o el venir a Cristo, ya sería por obras. Y ve lo que dice al final, aclara, no es por obras, porque si es por obras, ¿qué? Entonces yo tengo un mérito, me vanaglorío, y nadie puede gloriarse. Y si la salvación fuera por obras, quiere decir que el sacrificio de Cristo en la cruz fue incompleto. Faltó, ¿verdad? Y si la salvación fuera por parte de obras, entonces Dios sería deudor de nosotros, ¿no? Y no puede ser así. Nadie le debe a Dios. Mira lo que dice Pablo en Gálatas. Todos los que creen en la salvación por obras pisotean la gracia. Es un pecado terrible creer en la salvación por obras. No desecho la gracia. Si yo creo que la salvación es por obras, pisoteo la gracia de Cristo, pisoteo la cruz. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo, dice. Pues obvio. Entonces no fue. Entonces, ¿por qué dijo Cristo consumado es? Pues si es por obras no es consumado. Ahí le siguen ustedes, ¿vale? Me faltó, va a decir Cristo. No es cierto, no es posible eso. Mira, en Romanos, Pablo nuevamente. Concluimos que el hombre es justificado por fe sin las obras. Ahí está. Por medio de la fe, lo mismo que estamos viendo. Y es que hay mucha distorsión sobre por eso empecé con ese ejemplo de este hermano, ¿no? Y siempre, Tony y yo ponemos un ejemplo muy común, porque la gente, para que pueda entender un poco mejor, ¿no? Entonces, todas estas personas arminianas, pentecostales, que creen que participas un poco en la salvación, son de los que creen que tú estás en el océano, a punto de morirte, ya te estás hundiendo, ya nomás salen los deditos del agua y estás pidiendo auxilio y le clamas a Dios y Dios en su misericordia dice, ok, te salvo, y también te salvavidas de la fe y tú lo agarraste y te salvó. ¿Ves qué bonito está esa historia? Pero la historia verdadera, ¿cuál es? Juanito está abajo del mar, tiene muerto un montón, ya está podrido, no puede hacer nada, ya está muerto. ¿Y qué hace Dios? Va hasta abajo, lo saca, le da vida y le da el salvavidas de la fe. ¿Qué hizo Juanito? Absolutamente nada, porque era un cadáver. ¿Te fijas la diferencia de las historias? Pero es más bonita esta. Está más bonita porque estaba a punto de morirme. Yo le clamé a Dios, Dios me oyó y me socorrió. Y todavía me da el salvavidas de la fe, pero yo lo tomé. ¿Qué diferencia? No, está muy bonita, muy romántica, pero es totalmente falsa y herética. La otra es verdadera. Muerto, completamente muerto, no puede hacer nada, muerto, no puede ni clamar a Dios. ¿Sí? Cuando la persona empieza a buscar a Dios es porque ya fue llamada, Dios ya obró en su corazón, por eso lo buscó. Ahí mencionábamos en la mañana también que existen las famosas doctrinas de la gracia, ¿no? Y una de ellas, un paquete de las doctrinas de la gracia, les llaman las 5 solas. De esas 5 solas, no las vamos a enseñar. Por ejemplo, está sola gracia, solo fe, solo Cristo, sola escritura y solo a Dios la gloria, ¿no? Por ejemplo, te voy a hablar de 3 así rapidito. La sola gracia, solo fe y solo Cristo. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que solamente por gracia el pecador se salva. Y solamente por medio de la fe se puede salvar. Y solamente por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde está el ser humano? Nada. No cuenta absolutamente para nada en el proyecto de salvación. Nada. Es más, la única parte donde Dios permite que participe un poquito es en santificarme. Y lo hago terriblemente mal. Lo hago terriblemente mal.
Yo como pastor batallo un montón para santificarme. Y cuando logro santificarme por mis propios esfuerzos, si sabes que Él me da el querer y el hacer. Si yo mañana me levanto a estudiar la Biblia porque tengo muchas ganas de santificarme, ese deseo me lo dio Dios. ¿Qué mérito tengo yo? ¿Me explico? Todo es por gracia. Todo es por gracia, hay que entenderlo. ¿Verdad? Muy bien. Déjame ver dónde me quedé. Entonces, punto 2. Ya entendimos que la salvación es por gracia y el medio que usa es la fe. La fe no te salva, es el medio. Pero esa fe tiene que estar enfocada en el objeto correcto, que es Cristo. ¿Cuál Cristo? No cualquier Cristo. ¿Verdad? Yo cuando era ateo, ya les dije, yo creía en un Cristo, pero era un Cristo que era un tipo gurú, un hombre elevado, superdotado y bla, 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 pero no era este Cristo en absoluto. Entonces yo era muerto, era inconverso. Entonces mira, la salvación es inmerecida e imposible de obtener para el ser humano. Eso hay que tenerlo muy claro, hermanos. Ahora, los salvos, los creyentes, los que recibimos la gracia, se supone que debemos glorificar a Dios con nuestras acciones. ¿De qué estamos hablando? Efesios 2:10, ya se lo saben. Porque somos hechura suya. Hechura quiere decir fuimos creados, somos obra de Dios, pero creados en Cristo. Ahí está la doctrina de la unión con Cristo. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Te fijas? Otra manera de que no me exalte. Las obras las preparó Dios, ni siquiera son parte mía. Entonces Pablo está dando una razón más del plan de Dios. Mira, si yo soy una persona que digo, ¿sabes qué? Yo le soy bien útil al Señor. La verdad, yo predico mucho, yo he discipulado mucho, yo he evangelizado mucho, yo ofrendo mucho, yo he sido muy fiel a la obra de Cristo. Si yo soy de los que piensa eso, cuidado, ya tenemos un problema. Ya tenemos un problema, ¿sí? Porque ya me estoy gloriando, ¿verdad? Ya me estoy gloriando. Mira, ahí está el versículo. Somos hechura suya. Me está diciendo Pablo aquí. Fíjate, estamos hablando de salvación y me dice, Antonio, tú eres hechura de Dios. Es decir, fuiste criado por Dios. Y al ser criado, ¿qué me está queriendo decir? Que fuiste criado a la imagen de Él. Nada en la creación del universo es creado a la imagen de Dios, ni siquiera los ángeles. En ese sentido, nosotros estamos por encima de ellos. Nosotros somos los únicos que tenemos la creación hechos a la imagen de Dios. ¿Y qué significa eso? Por ejemplo, si aquí mandamos al embajador de México a Europa, ¿qué tiene que hacer? Tiene que cuidar mucho el testimonio este embajador, porque va en representación de un país. Entonces nosotros somos representantes de Dios. ¿Cómo me comporto yo ahora que soy creyente? ¿Cómo me comporto? Pues está hablando de buenas obras. ¿Qué hago yo como creyente? ¿Qué proyecto? ¿Qué ven las gentes en mí? ¿Soy nomás un ciudadano X? No, tienen que ver algo diferente. Y está hablando de obras. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, ¿sí? Eso conlleva, el ser una hechura suya, el ser hecho a la imagen de Dios, conlleva una enorme responsabilidad, ¿sí? Tenemos que ser diferentes. Y más que nada, esas obras está incluida en que yo refleje el carácter de Dios. El carácter de Dios. Mira, vamos a empezar a hablar un poco de las obras. ¿Qué tiene que ver esto con las obras? Si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Acuérdate que la costumbre de ese tiempo era que el siervo más bajo de mi casa, si venía una visita, lávale los pies. Era lo correcto. Y en ese tiempo no había calles, sino había sin mucho un empedrado, y la gente usaba tipo de sandalias, unos guaraches. Entonces imagínate en verano, con los pies sudorosos, llenos de polvo, entro a la casa, y el siervo más humilde tiene que lavarle los pies a mi invitado. Y esa vez llegaron a una casa, un aposento, y todos hicieron loquitos, yo no le voy a lavar los pies a Pedro, ¿no? ¿Y qué hace el Señor Jesús? Él, ¿quién es Jesús? Dios, se pone a lavar los pies horribles de los discípulos. Pero era una metáfora, porque la Iglesia Católica y la Apostólica lo hacen como un algo literal, se ponen a lavar los pies. Si ahorita Juan me lava los pies, ¿qué? ¿Es muy humilde eso? No significa absolutamente nada, al contrario, es exhibicionismo lo que estás haciendo. Quieres demostrarle a los demás que crean que eres humilde, y no, eso es ser humilde. Eso significa servicio. Lavarse los pies es servirnos. Entonces, como estamos hablando que la salvación es para obras, y si yo soy salvo, entonces tengo que producir obras.
¿Cuáles obras? Empezamos con eso. ¿Cómo le sirvo a mis hermanos? ¿Te fijas que no dice a mi familia? No dice a mi familia, no dice a mis vecinos. La prioridad es mis hermanos, porque es muy fácil hacerle un favor a mi mamá, es muy fácil hacerle un favor a mi familia biológica o a los que me caen bien en mi grupo de amigos. No, lávense los pies unos a los otros. ¿Quiénes son los otros? Iglesia, nosotros. Entonces piensa, ¿en qué estoy sirviendo a mis hermanos? ¿En qué? Eso te contestarlo tú. ¿En qué le sirvo a la iglesia? ¿En qué? Todos los cristianos tenemos que estar sirviendo en la iglesia. Para eso te salvó el Señor, ¿verdad? Todos. Te paso otra. Ay, caramba, espérate, se me movió. Entonces, por eso a veces resulta contradictorio que una persona que dice ser creyente no hace obras. No hace obras. No es que esto, no es que lo otro, no es que esto, y no hace obras. ¿Cómo es posible? Para eso te salvó el Señor. O resulta chocante que una persona que dice ser creyente no refleja el carácter de Cristo. Si se supone que soy hechura, o sea, Él me crió, ¿cómo es que no puedo ser así? O sea, ustedes saben que a mí me fascinan los autos. ¿Cómo sé yo que un Mercedes, un BMW son de lo mejor del mundo? Porque lo hacen los alemanes. Bueno, un creyente es hechura de Dios, creado para hacer obras. ¿Cómo es que no haces obras? O sea que Cristo es un cristiano defectuoso. No puede ser posible. ¿Por qué no hace obras ese cristiano? ¿Por qué no refleja el carácter de Dios? Caramba, pues hay un problema ahí, ¿verdad? Entonces, el problema está que cuando la gente lee este pasaje, se enfoca únicamente en buenas obras, obras de misericordia. ¿Creen que es eso? Se enfoca nomás en eso. Me encuentro un indigente en la esquina y como acabamos de ver el sermón de las buenas obras, me voy a dar 100 pesos. Ahí está mi buena obra y ya me siento mejor. No está hablando de eso, ¿no? Sí está incluido, pero no está hablando de eso. Eso no es hacer buenas obras, ¿sí? Voy a ir al hospital a visitar a los enfermos. Es muy bueno, pero no está hablando de esas buenas obras. No es eso nomás. Obras de caridad, de misericordia, son muy buenas, pero es más extenso el hacer buenas obras. Mira, creo que lo puse aquí, Corintios. ¿No lo puse? Aquí está. Mira, poderoso es Dios. ¿Cuál es el contexto de eso? ¿Sí recuerdan? Las ofrendas. El contexto es las ofrendas. Entonces dice Pablo, poderoso es Dios para hacer que abunden ustedes toda gracia, a fin de que siempre en todas las cosas, todo lo suficiente, abundes para toda buena obra. O sea, que seas generoso para ofrendar, dice. Esa es una de las buenas obras. El cristiano tiene que ser muy generoso para ofrendar. No es, es domingo ahora, ahí viene el ujiere, traigo 50 pesos. Así no se ofrenda. Así no se ofrenda. Yo lo pienso desde antes, en la semana, cuánto voy a ofrendar. Y generosamente tiene que haber un sacrificio. Eso es la ofrenda, no. Caramba, aquí traigo 20 pesos que no gasté ahorita, que fui al Oxxo, lo dieron de feria. Así no se ofrenda, sinceramente. Acuérdate que rechazó la ofrenda de Caín, porque lo hizo mal. ¿Sí? Entonces, el problema está que, fíjate, dice que Dios te bendice económicamente o materialmente para que tú puedas ser canal de bendición para la iglesia, para que ofrendes más. Entonces Dios, fíjate, me bendice a mí, me sube mi nivel de vida. ¿Y qué hago yo? Subo mi nivel de vida, pero no subo mi ofrenda. Normalmente, digo, sé que aquí no pasa eso. Normalmente hacemos eso, ¿no? Qué triste. Esa es una buena obra. Dios me bendice para. Estábamos hablando ahorita de esta gente de Planted, porque los de Planted ahorita están allá en Perú, que más que trabajo, y nos va a quedar grabado, no es para criticarlos, no van, sí están trabajando, pero la función de este viaje no es tanto trabajo, es como un retiro, es como un premio por todo el año, todo lo que han trabajado. Entonces estas personas que están atrás de Planted, que son los que apoyan con ofrendas, que son gente que ha sido muy bendecidos por Dios económicamente, entonces ellos lo que hacen es que dicen, como Dios me bendijo tanto, quiero bendecir a estas personas. Entonces es un viaje de retiro en buenos hoteles, buena comida, muy padres se la están pasando. Qué bueno que hay gente que hace eso, fíjate. ¿Quién piensa en esas personas? Nadie en el mundo, y menos aquí en México, ¿no? Nadie piensa en la gente que está trabajando en el ministerio, bendecirlos de esa manera. Pues estas personas hacen una buena obra, de manera que dicen, como Dios me bendijo tanto económicamente, yo quiero bendecir a estas personas. Excelente, así debe ser.
Es correcto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, y muchas veces Dios, hablando de este tema, nos pone pruebas como iglesias. Por ejemplo, nosotros estamos pasando por una, ¿sí sabían? Donde Dios está probando cómo está mi corazón. Tu corazón es, Antonio, tú eres compasivo, generoso. Sí, Señor. Ah, ok. ¿Y qué has hecho con la prueba que te puse yo? ¿Cuál prueba, Señor? ¿Qué has hecho con lo de Alex y Violeta? Sí, sabes que es una situación terrible para ellos y que necesitan apoyo económico y moral. Y yo, pues ya les mandé un WhatsApp con unas manitas así orando. Les dije, Señor, estoy orando por ellos. Ah, ¿no has ofrendado para ellos? ¿Me explico? Ahí donde le mostramos al Señor, sí, amo tu obra y amo a mis hermanos. Ahí está una buena obra. Hay un reflejo de que la salvación por gracia está resultando, Señor. ¿Me explico? Ahí vemos que realmente amamos a los hermanos. Dice Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros, hablando de Cristo, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. O sea que los cristianos deberíamos estar así como, ¿qué hago? ¿Qué hago? Señor, ¿qué hago ahora? Buscar buenas obras, en general buenas obras. Tito, que estén dispuestos a toda buena obra. Tito 3:8, procuren ocuparse en buenas obras. Entonces el cristiano debemos estar haciendo buenas obras. Ahora hay un problema también con las buenas obras. ¿Cuál es? Un problema que surge de las buenas obras. ¿Por qué si Caín hizo una buena obra no la aceptó? Porque aceptó la de Abel y la de Caín no. Porque Dios tiene sus favoritos. Por esto, miren. Oye, ¿sí lo puse a ver? A ver, 13. Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta. Es decir, lo que cada uno hicimos aquí va a ser manifiesto delante de Dios. Antonio, ¿tú apoyaste? Sí. ¿Tú ofrendaste para la causa? Sí, sí, Señor. Ok, va a ser manifiesta. Porque el día la declarará por fuego y será revelada la obra de cada uno, cual sea por fuego será probada. Es decir, cada cosa que yo haya hecho en la vida, cada cosa que el sermón que dice domingo, Señor, yo lo hice con todo mi corazón. Ah, sí, vamos a probarlo. Y es pasado por fuego, purificado. ¿Qué quiere decir? Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, va a recibir recompensa. Pero si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así por fuego. Es decir, ¿sabes de qué está hablando? Los motivos. O sea, no nomás voy a hacer buenas obras, dice Pablo en Efesios. ¿Cuál es el motivo por el que las haces? Antonio, ¿a ti por qué te gusta predicar? Ah, caramba, porque me gusta estar al frente, porque me gusta que me observen, o por qué lo hago. Entonces, no nomás voy a hacer buenas obras, yo tengo que checar mis motivos. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué evangelizo? ¿Por qué ofrendo? ¿Por qué doy caridad? ¿Por qué visito? ¿Verdad? Ahora, y no nada más vamos a hacer buenas obras, hay que evitar ciertas obras, ¿a poco no? No participes de las obras infructuosas. No nomás no participes, repréndelas, sácalas a la luz. ¿Sí? En mi trabajo, todos en el checador, falso, llega uno y checa por todos, pero todos están robándole tiempo. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Los imito o los denuncio? Por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Debemos eliminar las malas obras de nuestra vida y desarrollar el hábito. No más voy a hacer buenas obras, voy a desechar las malas obras que tengo en mi vida y las voy a sustituir con buenas obras. Por ejemplo, miento, guardo rencor, soy conflictivo, hago uso de malas palabras. Como ciudadano, ¿pagas impuestos? O traes placas de esa de Bonaparte, no sé qué, que no pagan impuestos. Y que es permitido socialmente, pero no es incorrecto para el cristiano. ¿Pagas tus deudas? Tristemente hemos sabido, no digo que en esta iglesia, pero hay cristianos que le piden prestado a otro hermano y no le pagan. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que haga eso alguien? Y lastima la economía del otro hermano y no le paga. Pero hoy cumplo años y me festejo. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo es posible hacer esas cosas, no? El no cuidar el testimonio, ser irresponsable en el trabajo, ¿sí? No cumplir los ministerios que tengo en mi familia, como es mi pareja, hijos, así como lo hizo el rey David. ¿Cómo es posible? Ah, pero estoy haciendo buenas obras. Eso es parte de ser las buenas obras. ¿Me explico? Somos ciudadanos ejemplares los cristianos. Debemos ser ejemplares, ¿verdad? Ahora, una de las buenas obras
y que tiene que ser característica en un cristiano. Si yo realmente digo que soy cristiano, tiene que haber una obra ahí característica en mí, y ustedes la pueden ver. Tiene que ser ¿cuál? La santificación. Si alguien no se santifica, no es creyente. Simple y sencillamente no es creyente, es un simpatizante, es un religioso, no es creyente, no ha nacido. ¿Verdad? Todo creyente verdadero debe producir buenas obras. Y el fruto más evidente de un verdadero y fiel creyente, el fruto de esa buena obra más grande que puede haber, es la obediencia. Si yo como cristiano puedo visitar un hospital, puedo esto, pero no obedezco la Escritura, duden mucho de mí. ¿Me explico? Duden mucho de mí. Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre, no a mí. Ay, qué bueno es el hermano Antonio. No, el hermano Antonio no es bueno, bueno es Dios. ¿Sí? Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, es decir, obediente, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento. Bien, hago buenas obras, pero me santifico, creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Se entendió? Entonces, el proyecto de rescate de Dios, es decir, el plan de salvación, es que toda la salvación es inmerecida y es imposible obtener por méritos o recursos humanos. Es imposible. Dios tiene que obrar. Y una vez que obra, esa persona que se supone que es salva debe glorificar a Dios con buenas obras. Tenemos que glorificarlo. Cero excusas. Cero excusas. Es que estoy, el tiempo, mi salud, mi familia, mis hijos. ¿Qué pasó? ¿Para qué te salvó Dios? Ya mi vida no me pertenece, ahora le pertenece a Él. ¿Sí? Ya no vivo para mí, ahora vivo para Cristo. El vivir es Cristo, se supone, ¿no? Y el morir es ganancia. Entonces, ¿qué pasa con mi vida? Si una cosa tan sencilla está nublado, no voy a del culto. Y eso te detuvo. ¿Cómo es posible? ¿Verdad? Ok.